Los tríos de la trama. En un reino ficticio llamado Iberlandia, donde las mentiras eran la moneda de cambio y el poder era como un juego de cartas trucadas, 3 individuos llegaron al poder: Pebro Sapo, un hombre con una lengua tan larga que nadie sabía si hablaba para hacer el bien o para mentir; Isabel Abeja, una política astuta como pocas, siempre zumbando entre las sombras, con una sonrisa falsa y una capacidad infinita para polinizar las mentiras; y Juancho Lobito, un hombre con más hambre de poder que de justicia, siempre dispuesto a devorar a quien se cruzara en su camino. Juntos idearon lo que más tarde se conocería como la trama del sapismo, una maraña de promesas vacías y falsas reformas que los llevó al poder absoluto. Mientras tanto, Isabel Abeja tejía su propia red, la trama Abusos, donde con astucia convenció a todos de que ella era la única capaz de cuidar de la gente, mientras en realidad solo abusaba de su confianza. Y Juancho Lobito, bueno, Juancho solo quería ser el líder de la manada, y no se detenía ante nada para conseguirlo. Durante años engañaron al pueblo, haciendo promesas que nunca cumplían, construyendo castillos en el aire y manteniendo a todos bajo su control, hasta que finalmente, la verdad salió a la luz. Pero no fue de la forma que esperaban. Las tramas de Pebro, Isabel y Juancho finalmente colapsaron. Los escándalos de corrupción, abuso de poder y mentiras sin fin llegaron a los medios de comunicación, y el pueblo se rebeló. Lo que antes era un imperio de falsedades se desmoronó, y sus 3 líderes fueron arrestados y condenados a prisión. Sin embargo, el gobierno decidió que no sería una prisión común. La historia de estos 3 individuos sería transmitida en cadena nacional para que todos los ciudadanos pudieran ver cómo los poderosos caían. Las cámaras grababan todo lo que sucedía dentro de las celdas, sus gritos, peleas y luchas internas, como si fuera un espectáculo de telenovela barata. Cada noche las cámaras enfocaban las celdas donde Pebro, Isabel y Juancho, ahora hombres y mujeres rotos, trataban de sobrevivir en su nueva realidad. Era como si fueran parte de una serie de terror, pero lo peor estaba por llegar. Una noche, después de un día lleno de peleas entre los 3, algo extraño comenzó a suceder. En la oscuridad de sus celdas, se escuchaban ruidos extraños. Pebro Sapo, que antes se sentaba confiado y hablaba con su lengua larga, comenzó a ver una figura grotesca. Era un sapo, pero no cualquier sapo, era un sapo con una lengua aún más larga que la suya, y hablaba con una voz burlona. «Mientes, Pebro. No has hecho más que mentir a este pueblo, y ahora te tengo atrapado en tus propias mentiras». «¿Cómo te sientes ahora, mi amigo?», decía el sapo, siempre con una risa de fondo, mientras se deslizaba por la celda. Pebro, acostumbrado a las mentiras, no pudo soportar la revelación de su propia falsedad, y comenzó a perder la cordura. Al mismo tiempo, Isabel Abeja, que siempre había sido astuta y calculadora, ahora era perseguida por unas abejas, pero no eran abejas comunes. Eran abejas inteligentes, que hablaban entre ellas sobre la manipulación y el abuso que Isabel había llevado a cabo. «Zumba, zumba, Isabel. ¿No ves lo que has hecho? Estás atrapada, igual que en tu red de mentiras», le susurraban, dejándola inquieta e incapaz de escapar de sus pensamientos. Y luego estaba Juancho Lobito, quien, rodeado de sombras, comenzó a escuchar la voz de un lobo gigante. «Te voy a devorar, Juancho. Eres un lobo solitario, pero ahora tu hambre no te salvará», le gruñía el lobo mientras se acercaba. Era el reflejo de su propia naturaleza egoísta, y Juancho no sabía si iba a devorarse a sí mismo o a los demás. A medida que los días pasaban, el espectáculo continuaba. Los 3 se encontraban en el patio de la prisión, donde las cámaras los grababan constantemente. Aunque la gente pensaba que estaban allí para cumplir su condena, la verdad es que todo había sido preparado para el show. Los 3 se lanzaban papeles entre sí, cartas llenas de acusaciones y burlas, mientras los ciudadanos de Iberlandia veían con morbo cómo aquellos que una vez dominaron la nación ahora se destruían entre ellos. «Eres una abeja de mentira, Isabel», gritaba Pebro Sapo. «Y tú, Lobito, solo eres un lobo sin manada», le respondía Juancho, mientras los 3 se atacaban con furia. Pero la lucha interna era aún más feroz. Mientras los habitantes del país observaban con risas y desprecio, las voces de las criaturas extrañas seguían atormentándolos, desquiciándolos aún más, mientras sus mentes se desmoronaban. Finalmente la tensión llegó a su punto máximo. En una noche oscura, los 3 líderes de la trama se enfrentaron cara a cara, ya no con palabras, sino con una violencia irracional alimentada por sus miedos y sus propios monstruos internos. «Nos hemos hecho daño entre nosotros, pero el verdadero enemigo era la mentira», gritó Isabel,
mientras las abejas zumbaban alrededor de ella. Solo hemos sido juguetes de un sistema que nos corrompió, continuó, pero sus palabras fueron interrumpidas por el grito de Pedro, que intentaba acallar su propio sufrimiento. El lobo de Juancho, representando su propia desesperación, finalmente lo devoró todo. En ese preciso momento las luces se apagaron, y lo que parecía un espectáculo de televisión terminó siendo una reflexión sobre el poder, la mentira y la naturaleza humana. Los tres desaparecieron no por la cárcel, sino por lo que representaban, símbolos de una sociedad que a veces prefiere la comodidad de las mentiras antes que enfrentar la verdad. Y así terminó la historia de Pedro Sapo, Isabel Abeja y Juancho Lobito, un relato de intriga, abuso de poder, y la caída de los que una vez gobernaron un pueblo con mentiras. Todo fue transmitido para el deleite de los televidentes, pero lo que nadie esperaba es que al final, fueron las mentiras las que los destruyeron.